La comunicación. La comunicación deriva del latín communicatio, que significa compartir, participar en algo o poner en común. Dentro de las relaciones humanas, la comunicación es un proceso esencial debido a que no es una tarea opcional por la que el ser humano pueda o no elegir, ya que su misma naturaleza le impulsa necesariamente a ella. La comunicación es el proceso de transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. La comunicación es un proceso donde se transmite un mensaje y la información es lo que contiene el mensaje. Puede ser de tipo interpersonal, intrapersonal, organizacional y masiva. Importancia de la comunicación. La comunicación es vital porque se utiliza en todo momento y en cualquier ámbito, sea este laboral, personal o social. Por ello, es primordial la comunicación en el ámbito empresarial, porque al tener una comunicación efectiva, es como la organización va a funcionar de manera correcta y productiva. Como es un proceso mediante el cual un individuo transmite a otro o a otro cierta información, por ello la comunicación es imprescindible en el ámbito laboral, entre ello en la gestión secretarial, y debe realizarse de forma eficaz para lograr una buena intercomunicación dentro de su área de trabajo. La realidad actual demanda de una gestión secretarial de calidad que conforme los principios de eficacia, eficiencia y efectividad deben satisfacer necesidades, requerimientos y expectativas de los clientes. El proceso de la comunicación. Según Sánchez, habla de que hay 4 fases. Elaboración del mensaje. Es el emisor encargado de crear una idea y es quien le da forma y sentido a la idea que se va a comunicar. Transmisión del mensaje. La transmisión es cuando el emisor hace llegar el mensaje al receptor. Capacitación o comprensión del mensaje. Es cuando el receptor recibe la información que transmite el emisor y la información llega de manera correcta cuando no existe transferencia, ruidos, alteraciones o interrupciones. Retroalimentación o feedback. Es un proceso bidireccional, es decir, hay mensajes de manera fluida de ambas partes, emisor y receptor, y ambas comprenden el mensaje que se transmite. Elementos del proceso de la comunicación. Emisor es quien transmite el mensaje. Receptor es el que recibe el mensaje. Código es el conjunto de signos que serán utilizados para crear el mensaje. Palabras, gestos, símbolos. Mensaje es la información o conjunto de datos que se transmiten. Canal de comunicación es el medio físico que se utilizará para enviar el mensaje, como carta, teléfono, televisión, internet, etc. Ruido. Son todas las distorsiones que pueden influir en la recepción del mensaje original y puede ser tanto del emisor como del canal o del receptor. Retroalimentación o feedback. En una primera instancia es la respuesta del receptor hacia el mensaje recibido. Si posteriormente el emisor responde a lo enviado por el receptor, también se considera retroalimentación. Contexto. Son las circunstancias en las que se desarrolla el proceso de comunicación. Tienen influencia directa en la interpretación del mensaje. Espacio físico, marco de referencia cultural del emisor y receptor, contexto social, etc. Lenguajes comunicacionales. Es un conjunto de medios que permiten al hombre expresar sus pensamientos, sentimientos y vivencias. Son sistemas de comunicación constituidos por diversas manifestaciones, dibujos, gestos, sonidos, movimientos, procesos culturales, en el cual se incluyen mitos, leyendas, arte, monumentos, etc. Clases de lenguaje comunicacional.
tenemos verbal, no verbal. Dentro de lo que es verbal está el lenguaje oral, que comprende el lenguaje hablado. Se manifiesta a través de sonidos utilizados para expresar un sentimiento, pensamiento o idea. Lenguaje escrito. Este tipo de lenguaje se compone por la representación gráfica de las expresiones orales. En otras palabras, el lenguaje escrito es el equivalente gráfico del lenguaje hablado. No verbal. Entre los no verbales tenemos el lenguaje icónico. Se vale del uso de símbolos para asegurar la comunicación. Lenguaje no verbal, facial o kinésico. Los gestos, la manera como caminamos, el movimiento de las manos, los movimientos del rostro e incluso el olor del cuerpo hacen parte de este lenguaje. Lenguaje no verbal, facial proxémico. Se refiere al espacio en el que tiene lugar el proceso de la comunicación. Habla de la proximidad y las actitudes espaciales de las personas. Funciones del lenguaje. Son 6 funciones. Emotiva o expresiva, que expresan los sentimientos y emociones del emisor. Representativa o referencial, informa o transmite un contenido. Conativa o apelativa, influye, aconsejar o llamar la atención del receptor para que actúe de una forma determinada. Poética o estética, expresa un mensaje de forma bella, teniendo en cuenta el código y sus recursos. Fática o de contacto, asegura que el canal a través del cual se establece la comunicación funcione. Metalingüística, explica y aclara aspectos referidos al código, es decir, a la propia lengua. Las interferencias en la comunicación. Según Moreno, se describen las barreras semánticas, barreras físicas y barreras psicológicas. Las barreras semánticas, como lo expone Moreno, se producen cuando no se comprenden bien los símbolos, el idioma o el vocabulario utilizado. Es decir, que hay que utilizar un lenguaje claro y sencillo, que sean entendibles para el receptor y a la vez que no haya sobrecarga de información, porque si la hay, la comunicación sería ineficiente. Las barreras físicas son las interferencias que hay en el ambiente y bloquean la comunicación. Se refiere con el ámbito físico, donde se produce la comunicación, por ejemplo, el ruido, personas hablando al mismo tiempo, o en la actualidad el fallo del Internet, son barreras que impiden que la comunicación se produzca de manera efectiva. La última clasificación que menciona Moreno es la barrera psicológica, que hace referencia a los estados emocionales que están presentes en el momento de la comunicación. Como seres humanos, se deja que los prejuicios o emociones intervengan al momento de comunicarse, y esto puede sucederle al emisor como al receptor. También entran las actividades o las actitudes negativas o defensivas, entre otras. La retroalimentación. La retroalimentación puede ser positiva cuando la respuesta lograda es la esperada, o negativa cuando se obtiene una respuesta que no sea la esperada. Cuando la comunicación tiene lugar entre dos personas, la retroalimentación es más rápida y directa. En el caso de una organización, las comunicaciones son más masivas. Se utilizan encuestas y entrevistas para medir los efectos de la comunicación. Vías de comunicación. Comunicación externa y comunicación interna.
Comunicación interna. Tenemos en la comunicación interna los canales formales, que son aquellos establecidos por la propia organización y fluyen en 4 direcciones: descendente o vertical. Descendente, que adopta la forma de órdenes, tareas programadas, entre otros, que transmiten los superiores a las personas que dependen de ellos. Ascendente, lo contrario de lo anterior. Son los trabajadores que envían sus reportes o informes a los altos directivos. Horizontal, se da entre sujetos del mismo nivel jerárquico. Transversal, abarca todos los niveles jerárquicos y adopta un lenguaje común e involucra a toda la organización, y así lograr una gestión participativa. Canales informales. Son establecidos por determinadas personas que forman parte de la organización y tienen sus propios intereses. Los canales informales son los que se llaman rumores. Esto sucede cuando determinadas personas dentro de la empresa las utilizan para crear situaciones de inestabilidad al difundir información de forma arbitraria. Objetivos de la comunicación organizacional. El objetivo interno de la comunicación es aquel que ayuda a mejorar dentro de la empresa mediante la integración de los empleados, como de fortalecer la cultura organizativa. Debe ser respaldado por la dirección de la empresa. Objetivo externo de la comunicación es cuando se da a conocer la empresa o institución. Es la forma en que se da a proyectar ante el público en todos los ámbitos que se realice. Muchas gracias.